En nombre del grupo editorial SEAT Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación en Madrid de una obra muy especial. Me refiero al libro de relatos País Portátil y otros cuentos de Abdul Hadi Sadun, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, magnífico narrador y poeta y excelente traductor, con una obra apreciada y reconocida internacionalmente. El encargado de presentar el libro es otro gran profesional, Walid Saleh, prestigioso profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y escritor. Pero antes de continuar, debemos agradecer a la institución que nos acoge, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, que nos haya permitido reunirnos en este acogedor salón de actos para escenificar el nacimiento de una nueva obra dentro de nuestro catálogo editorial, especialmente al estar celebrando nuestro 25º aniversario. El grupo SEAT Pigmalión es un proyecto editorial internacional que surge hace 25 años con más de 2.000 libros publicados de muy diferentes géneros de autores de 4 continentes. El presidente del grupo, Basilio Rodríguez Cañada, me pide que le excuse por no poder acompañarnos, ya que se encuentra promocionando a nuestros autores en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En nuestro trabajo editorial siempre hemos primado la excelencia en las ediciones, pero en ocasiones nos sentimos especialmente reconfortados con el resultado del trabajo realizado. Es el caso que nos ocupa. La edición de este libro ha supuesto un reto importante para nuestros diseñadores, editores e impresores, que han procurado dignificar el excelente trabajo de Abdul Hadi Sadun, autor de la obra. Ojalá que el resultado final sea del agrado de todos ustedes, lectores representados esta tarde aquí como público selecto que aprecia el arte en todas sus manifestaciones. Finalizo estas breves palabras, no sin antes recomendarles una máxima que desde nuestro grupo editorial compartimos con el autor de la obra que hoy nos convoca. Si crees en algo de veras, se puede convertir en realidad. Y porque creemos en libros como el que presentamos, nos sentimos muy orgullosos de incorporar a Abdul Hadi Sadun a la familia SEAT Pigmalión en calidad de autor, porque ya pertenecía a la misma como traductor, puesto que tuvimos el placer de publicar la obra que él había coordinado, Las Muallakat para Millennials, Casidas Árabes Preislámicas, que ha merecido los más efusivos elogios en las ferias internacionales del libro más importantes del mundo: Frankfurt, Guadalajara, México, Figo en Bogotá, Cartago en Túnez y Expoesía en Soria. Y por supuesto en la Feria del Libro de Madrid, donde Abdul obtuvo en 2022 el premio Scriduende de la feria como mejor traductor. La realidad es que estamos ante una obra que acepta distintos niveles de lectura y que, con una prosa fluida y cuidada, nos analiza diferentes temas desde el particular prisma de Abdul, que nos muestra los problemas de una persona trasterrada, lejos de su país de origen, que debe cimentar su vida en una sociedad con diferentes registros y con múltiples dificultades que no facilitan la integración de quienes se ven obligados a cambiar radicalmente su modo de vida. Pero quien debe hablarles del contenido del libro de Abdul es nuestro estimado presentador, a quien agradecemos su participación en este acto y al que cedo la palabra. Gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, quería darle las gracias a nuestro amigo, escritor, académico, profesor de la Universidad Complutense, traductor, Abdul Hadi Sadun, por esta invitación, y agradezco también la editorial por haber publicado esta obra, magnífica obra. Lo mismo, les doy las gracias a ustedes por asistir y espero que les guste en conjunto la presentación, y les animo también a que adquieran el libro de Abdul Hadi Sadun, porque merece la pena, sin ninguna duda, leerlo y conocer la literatura de este escritor. Bien, Abdul Hadi le conozco desde hace largas décadas y conozco su literatura, sin ninguna duda. Y no
realmente voy a ser objetivo sin ninguna duda porque creo que en el mundo académico la objetividad es una necesidad, es una obligación, pero eso no resta valor de que lo que voy a decir quizá parezca como un elogio, pero sinceramente yo creo que es merecido. Y por esta razón hablo de corazón y hablo con conocimiento de la obra de Abdulhadi Saadun. La obra de Abdulhadi Saadun se titula, como saben ustedes, País portátil. Es muy importante el título porque es muy significativo, no es casual. Es el país portátil, es nuestro país, el país de Abdulhadi y mi país, que parece ser que Abdulhadi lo ha metido en una maleta y se lo ha traído arrastrando hasta Madrid. Porque en realidad continuamente encontramos en los diferentes cuentos de esta obra, de esta colección de cuentos, referencias continuas a su país de origen, a Irak, a Bagdad, a ciudades diferentes, Basora, Mosul, etcétera, etcétera. En realidad toma dos cuentos de una obra ya publicada anteriormente con el título de Tustala. Eso también merece la pena luego hacer un pequeño comentario a la palabra hasta de dónde viene, porque también veo que en su obra no hay nada de casual, es decir, cada una de las palabras, de los términos, de las referencias tienen su significado. Entonces, toma dos obras, dos cuentos de esta obra. El primero, lo que da el título de esta obra, que es País portátil, y el segundo cuento es Funeral iraquí. Y luego el resto son en conjunto 10 cuentos, los 8 restantes los ha tomado de otra obra suya, que es Intihalat Aila, que es plagios familiares. Bien, haré referencia a algunos de estos textos, pero el primero de todos ellos, como decía, País portátil, es interesante saber estas referencias que va tomando y el comienzo de cada uno de estos, porque, repito, no existe nada casual en esto. Leyendo realmente los cuentos, sabiendo, conociendo como el autor también, conociendo el país, conociendo las calles, las callejuelas, las tiendas, etcétera, etcétera, continuamente nos remite a estos lugares, a las referencias culturales, a autores, a términos, a palabras, a cantantes, etcétera, etcétera. Y todo es real, es decir, sin duda también tiene su parte de ficción, pero lo real en estos cuentos yo creo que tiene un porcentaje altísimo. Las citas de los autores, porque encontramos, por ejemplo, citas de Cervantes, de Vicente Alexandri, citas del Corán, citas de otros autores diferentes, de latinoamericanos, de árabes, etcétera, etcétera. No hay nada casual en estas referencias, porque cada una de las referencias en realidad remite a un sentido, a un significado, a un símbolo. Como decía antes, por ejemplo, cuando hablamos del título de Tustala, hace referencia a un cuentacuentos, o Hakawati, que es uno de los personajes más interesantes de la literatura árabe. Últimamente, o los últimos tiempos, encontramos, por ejemplo, que Abdulhadi sin duda sigue esta tradición del Hakawati, pero el cuentacuentos o el Hakawati tiene presencia en otros autores también. Por ejemplo, Saad al-Banús, que lo conoce perfectamente
mi amigo Abdulhadi y también seguramente nuestra amiga Malak, que tiene mucho interés en un autor como Saad al-Ghannous, ha utilizado este personaje, el cuentacuentos, para narrar en las obras de teatro, en diferentes obras de teatro que tiene. Y además encontramos, por ejemplo, en el Líbano, un grupo teatral con el nombre de Al-Hakawati. Es el cuentacuentos porque Abdulhadi en realidad a la vez tiene grandes inquietudes en cuanto al modo, la forma de narrar, ya no solamente los contenidos de cada uno de los cuentos, sino del cómo narrarlo. Entonces encontramos, por ejemplo, en algunos de esos cuentos, un cuento dentro de otro cuento. No es extraño en una persona como Abdulhadi, un escritor como Abdulhadi, que viene de una tradición que voy a decir que es heredero de las 1001 noches. ¿Dónde nacen las 1001 noches? En Irak, fundamentalmente. Bagdad y otras ciudades iraquíes es el germen, es el origen de las 1001 noches. Luego es verdad que se desarrollan también en otros lugares como es Persia, Egipto, la última parte de las 1001 noches. Pero básicamente el gran desarrollo que tiene las 1001 noches es en Irak, el país del autor. Por lo tanto, yo considero que Abdulhadi en realidad es también heredero de esta tradición y deja influir en gran medida en su herramienta, en su forma de escribir. Se preocupa mucho por el proceso de la escritura. Es decir, eso es fundamental en un escritor. Creo que no solamente tienes contenidos, quieres transmitir contenidos, sino el cómo hay que hacerlo. Y esto se nota a lo largo de los cuentos que tenemos en este volumen. Como decía, las citas de los autores que encontramos no son ninguna casualidad porque las utiliza, y bien utilizadas, en la boca de cada uno de los autores, de los personajes que aparecen en la obra, la usan de una forma clarísima, pero no solamente la usan tal y como aparece en el origen, en el texto original del autor, sino en realidad Abdulhadi le da otras dimensiones y insufla en ello algo de su alma o de su pensamiento, de modo que nos hace pensar, y quizá diría yo también que son más convincentes leyéndolos dentro de esos cuentos que en el origen de cada uno de los autores. Bagdad está presente prácticamente en la mayor parte de estos cuentos, como decía antes, porque en realidad encontramos estas calles, estos lugares. En uno de los cuentos que lo llama el Asur, eso también nos hace pensar en la propia lengua, de cómo inventa algunos términos que no existen o no se usan, por lo menos en lengua árabe. Entonces inventa Abdulhadi algunos términos en la propia lengua árabe, pero están muy bien inventadas. Es decir, porque inventar términos como hacía Camilo José Cela de una forma graciosa, pero Abdulhadi no lo hace en ese sentido, sino en el sentido de darle un significado nuevo, y está muy bien, viene, digamos, bastante encajado dentro de lo que quiere transmitir. Los comienzos de cada uno de los cuentos son muy interesantes porque algunos de estos comienzos son impactantes, y yo creo que esto no todos los autores, yo siempre en mis lecturas de las novelas, los cuentos cortos, he visto que realmente los finales suelen ser impactantes para el lector. Es decir, el autor procura rematar el cuento con una frase muy concentrada para impactar al autor y dejarle ya con esta sensación, ¿no? Pero Abdulhadi no solamente los finales, yo diría quizá más en los comienzos,
por ejemplo, en más de un cuento, voy a leer brevemente alguno de estos, y te deja realmente impactado en el sentido quizá negativo, te deja triste, te deja afectado porque bueno, los contenidos también en cierta medida no son siempre alegría y fiesta, sino por las razones que conocemos y sabemos, pues lamentablemente hay contenidos bastante tristes, bastante penosos. Bueno, tiene un cuento que es el Bonín, que está traducido como el quejillo. Ahí tenemos uno de los traductores, nuestro profesor y amigo Iñaki Gutiérrez de Terán, lo ha traducido como el quejillo, ¿verdad? Es término, no sé si será andaluz fundamentalmente. Entonces es una concentración de lamentos, de dolor, de tristeza, etcétera, etcétera. Y todo esto, en realidad, creo que hay una frase también que dice: el dolor de Bagdad no se parece a ningún dolor del mundo. Y creo que esto es real, lo lleva en la escritura, en los cuentos, pero lo notamos en cada paso, en cada momento, en cada renglón de los cuentos. Notas esta tristeza de Irak, la tristeza de Bagdad, con la historia tan dramática que iba en los últimos tiempos. Tiene, por ejemplo, un texto con el título, como decía antes, El funeral iraquí. Y el comienzo de este cuento dice: hace un par de años murió un iraquí en Madrid. Es la primera frase. Para mí es muy impactante. Ya con esto ya tienes digamos, servida la tristeza, que luego empieza a desarrollar el cuento, aunque luego también tiene sus elementos graciosos, porque resulta que el personaje se confunde, va a otro funeral que no es el que buscaba, se encuentra con otra persona que le pasa lo mismo, había pasado por 3 funerales sin estar en su funeral verdadero, pero sí ha pasado por el funeral del iraquí, cosa que el propio iraquí no ha podido alcanzar. Es decir, todos esos elementos de contradicciones, diría, de simbolismo que tiene, son interesantes y llaman la atención muchísimo. Otro de los comienzos también es la corrida de los toros, o corrida taurina. El elemento taurino también está bastante presente en las obras o en los cuentos de Abdul Hadi. A ver si lo encuentro. Dice: desde que puse los pies en Madrid, tengo la impresión de que cada momento va a surgir un toro de cualquier sitio y me va a dar una cornada. Desde el principio tenemos este comienzo. Pero luego los personajes también, algunos son muy graciosos. Yo creo que está bien calcado realmente. Hay un personaje, yo enseguida, en mi imaginación he inventado un hombre gordo, con un palillo entre los dientes y hablando con un acento muy popular, ¿no? Y dice, por ejemplo, este hombre gordo con un inconfundible gangoso, dice: luego tenemos además el mal fallo, así que te resignas a los toros o te sales del país. Es decir, está tan convencido del tema de la tauromaquia y la corrida de los toros que es impensable para él dejar de hacerlo. Y esto quizás sería una alegría para nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, tan taurina ella, ¿verdad? Dice: de lo contrario, no vas a agafar y las criaturas acabarán perdiendo peso, se quedarán escuálidas y al final morirán sin causa aparente. O, lo que es lo mismo, tendremos que mandar a tomar por saco este país porque ya no servirá para nada.
Es decir, este hombre tan convencido, tan apegado a esta costumbre, a esta práctica o este deporte, entre comillas, el deporte cruel, pero muy difícil borrarlo de la mente y de la práctica de algunas personas. El exprimidor, yo me imagino, Abdulhadi, creo que uno de los puntos que más tiene que ver como autobiográfico, creo que es yo a lo largo de mi lectura de este cuento me imaginaba a Abdulhadi ahí exprimiendo manzanas. Pero la simpatía del texto, sinceramente, es enorme, porque el personaje va clasificando las manzanas, no, perdón, las naranjas en su color, en su tamaño, en su, en fin, forma, etcétera, etcétera, y cómo nos describe además los que consumen el zumo de estas naranjas. Personas que yo imagino que en un hotel donde hay unas fiestas, donde hay una reunión de grandes personalidades, desde banqueros, perdón, hasta políticos, que al final ellos serán los que consumen este líquido, ¿no? Cómo va gota por gota entrando en sus barrigas, algunas barrigas grandes. El jefe de la cocina es un personaje increíble también, con su físico, con su forma de hablar, etcétera, etcétera, que es interesante verlo. El lenguaje, los símbolos, las referencias que tiene, nos remite continuamente a otros autores árabes, autores extranjeros. Aparecen muchos autores, escritores, filósofos, nombres continuamente los encontramos. Me he olvidado decir que en realidad cuando he leído estos comienzos de los cuentos que me han impactado, me han llamado la atención, inmediatamente me acordé de una novela corta de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un autor que personalmente no me gusta, pero su obra sí. Entonces, es cierto, gran novelista. Sí, un novelista enorme, muy importante, muy interesante, pero sinceramente su pensamiento político a mí no me convence en absoluto, ni su comportamiento político tampoco. Cada cosa en su sitio. Entonces, tiene una pequeña novela, se llama ¿Quién mató a Molero? ¿Quién mató a Palomino Molero? Exacto. Tiene un comienzo muy curioso, lo he apuntado aquí. Bajo el ardiente sol peruano cuelga el cadáver cruelmente torturado de un joven avionero. Eso es el comienzo, ya impacta directamente y te deja totalmente digamos, pensativo ante este paisaje, esta forma de ver. La novela es excelente, es muy buena, sin ninguna duda, como la mayor parte de las obras de Vargas Llosa. Y esto es una manera, como sabemos, que saben los grandes escritores utilizar de una forma clara y buena. En fin, no voy a alargar mucho porque en realidad creo que estos textos, estos cuentos tienen un gran interés. Creo que uno aprende mucho de ellos. El elemento árabe, islámico, está presente continuamente. Tiene referencias a muchos elementos culturales. Creo que están escritos también en un lenguaje poético, no es extraño, no es casual, que Abdulhadi también es poeta y creo que ha dejado un poco arrastrar esta capacidad poética que tiene en la narración, en la narrativa, y esto está claro también en los cuentos.
Bueno, pues el tema de algún cuento, como es el caso también de Wanin, en árabe clásico sería Anin, creo que también tiene bastante de autobiográfico, creo. Es una imagen, un pasaje, un conjunto que me remite directamente también a la situación de Irak, es decir, es la madre que no sabe hacer otra cosa más que quejarse, más que lamentarse. Para mí es el lamento de Irak, la queja de Irak, que continuamente está, digamos, en esta situación, a pesar de que el resto de la familia no quieren. Les molesta enormemente seguir escuchando, el padre sobre todo, pero la madre no puede dejar de lamentar las circunstancias que vive, que son las circunstancias de este desgraciado país que ha caído en manos de personas, de grupos, de políticos que lo han maltratado a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y termino con esto dándoles gracias de nuevo a Udadi, a la editorial y a todos vosotros y vosotras. Gracias. Muchas gracias, Walid, por tu intervención y cedemos la palabra al autor. Walid. No sé cómo... Hola. Sí, está bien. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias primero por venir todos, queridos amigos y amigas, profesores, compañeros, alumnos y alumnas y niños, niñas en este caso. Muchísimas gracias por todo. Es un placer para mí, sinceramente, estar aquí. Primero, por publicar mi obra de cuentos en una editorial tan importante como Cial, Pigmalion. Doy las gracias, querida Raquel, y a nuestro querido Basilio por darme esta oportunidad de publicar eso. Y cómo no, a mi querido paisano Walid Saleh. Es una referencia para nosotros todos los iraquíes, sinceramente, no porque está conmigo aquí. Todos los iraquíes que estamos aquí sabemos de que es una referencia para nosotros todos, como persona, como profesor, como defensor de libertades de literatura, de cultura en lengua árabe. Así que es un orgullo para mí estar aquí y decirme todas estas palabras. Realmente ha dicho todo. Yo no sé qué voy a decir de mi obra. Simplemente doy las gracias. Y doy las gracias también a dos traductores magníficos. Primero, el traductor principal está aquí, mi querido amigo, el profesor Ignacio Gutiérrez de Terán, por cambiar tantas veces la fecha de presentaciones. Entonces, no hemos podido poner la fecha exacta para él, porque él tenía un viaje y luego se quedó aquí en Madrid, entonces está aquí como público, así que te doy las gracias, querido Ignacio. Y a otra traductora también, Noemi Fierro, que está en Alicante y no ha podido venir. Así que este libro no puede estar aquí y publicado en español sin estos dos traductores arabistas magníficos, que han traducido de manera maravillosa mis cuentos. Realmente como ha dicho el profesor Walid, que es una antología, digamos, de cuentos. Yo tengo 3 o 4 colecciones de cuentos. Uno que es Tihalat Aila, o Plagios Familiares, que lo tradujo el profesor Ignacio hace mucho tiempo. Y luego he añadido algunos cuentos del último, que es en árabe Tustada. Estos. Vi que hay conexiones en todo eso. Bueno, 2 puntos muy importantes. Soy amante de los cuentos, así que no soy ni poeta ni novelista. Yo siempre digo que soy cuentista, soy narrador, y me encanta este juego de que el cuento no es tan fácil, como cree la gente. Algunas veces dicen que la novela es más complicada, realmente el cuento es más aún, ¿no? Yo tengo muchas novelas publicadas en árabe, alguna en español,
muchos poemarios también, pero me chifla, me encanta este género literario de que por desgracia no está en aumento, cada vez la gente lo olvida y ahora estamos más al género de la novela, ¿no? Todo el mundo eso, yo escribo novela también, pero al mismo tiempo no dejo de escribir cuentos. Desde el título, como ha dicho el profesor Walid, es intencional, por supuesto, ¿no? Hablo de Irak, y al mismo tiempo como si llevarlo siempre, no en una maleta, sino en el corazón, en mi cuerpo, en mi pie, ¿no? Desde que salí hace más de 30 años hasta hoy, todos mis cuentos, todos mis escritos sobre Irak y Bagdad, sobre mi gente cercana y mi gente desconocida, sobre los iraquíes en general. Por eso cada cuento, esto lo encontráis, es una historia de un iraquí. Intenté maquillar, camuflar toda esta autobiografía ficticia, ¿no? Con padres, madres, hermanas, tíos, ¿no? Todas estas historias que me sirvieron para hacer mi historia, ¿no? Pero sin olvidar de que estoy en Madrid. Por eso Madrid está presente aquí. Madrid está en todo, como ha dicho el profesor Walid, están casi todos los cuentos, encuentras referencia a personajes, lugares, calles en Madrid, como en Bagdad, ¿no? Entonces no quiero olvidar como si este personaje ficticio que está narrando sus historias durante todos estos cuentos, que es bagdadí y madrileño al mismo tiempo, ¿no? Que nunca dejo. Por eso, muchas veces cuando me preguntan cuál es el espacio donde van mis personajes, mis cuentos, entonces digo, están por ahí y por acá. Entonces están en Bagdad, están en muchos países árabes, pero al mismo tiempo vuelven a estar en la realidad que vivo yo hoy en día aquí en Madrid. Entonces todos esos cuentos vais a encontrar árabes, iraquíes, madrileños, españoles en general, lugares en Barcelona, Madrid, como el sur de España, y vuelvo a hablar otra vez a Bagdad. Yo creo que el más importante en todo esto es lo que dijo el profesor Walid, que es un cuento dentro de un cuento. Así que es un saco donde metes y encuentras un cuento, este cuento, lo llevas a otro cuento y otro cuento. Y no soy nuevo en eso. Ya sabemos que los grandes narradores de las Mil y Una Noches lo han contado hace miles de años, y al mismo tiempo hasta el último gran escritor, que es Borges, que lo menciono yo en estos cuentos también ha utilizado esta fórmula narrativa, no es algo nuevo. Yo creo que el más importante también, si alguien tiene la oportunidad de leer los cuentos en árabe y comparándolo con en español, va a ver el lenguaje de la lengua iraquí dentro de los cuentos, ¿no? Y realmente los traductores que han esforzado mucho en encontrar muchas veces la traducción correcta para esto, como ha dicho el profesor Walid, por ejemplo, la palabra wenin lo utilizo durante todo el cuento como las palabras de la madre, de la hermana, etcétera, etcétera, dentro de ese cuento, todo sin iraquí. Yo creo que de manera espléndida el traductor ha encontrado el quejillo de la gente andaluza, es que está más cerca a la palabra wenin, ¿no? Anin, porque wenin, como explico en el cuento, no es el sufrimiento realmente, no, es sufrimiento donde sale de todas las entrañas, de todo el corazón, de todo, ¿no? Como si todo el cuerpo sale saltando, ¿no? Este es el wenin, el quejillo, el iraquí, ¿no? Y luego hay muchas historias. Realmente una cosa que quiero decir, de que los dos libros realmente publicados, escritos en un tiempo largo, diferente. Los primeros cuentos en el año 2002, ¿no? Escritos finales de los 90, publicados en el 2002, antes de la guerra contra Irak, la guerra del Golfo, y luego los últimos cuentos en el año 2014. ¿no? Pero veis de que hay una línea
¿no?, común entre todos estos cuentos, donde no puede dar. Y la historia de Irak está presente. Un crítico, cuando publiqué el primer volumen de cuentos, que es Intihalat Aila o Plagios Familiares, escribió una reseña diciendo de que la profecía de Abdul Hadi Sabún ocurrió, ¿no? Habla de un cuento que es Los detectives de Agatha Christie, ¿no?, en el cuento donde hablo de el robo de la riqueza de Irak, digamos, de todo esto, ¿no? Que entran los americanos y roban todo eso. Realmente no es una profecía, ¿no? Ya sabemos de que los americanos querían entrar a Irak desde hace años, ¿no? Solamente sabemos el resultado, ¿no?, que van a destruir el país, ¿no? Entonces, en este cuento mismo, ¿no?, hay uno que es colaborador, que es a favor de los invasores, mientras el nieto que sale, el lobo o el hijo que está en España, es al revés, ¿no? Esto también quiere dar la doble cara de los iraquíes, que no todos somos inocentes, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay algunos, todos somos culpables de lo que ha ocurrido en Irak, ¿no? Unos por un nivel más grande, otros nivel. Todo esto quería ponerlo aquí, ¿no? No decir que todos los iraquíes somos buenos y el resto son malos, no, todos somos buenos y malos en todo. No quiero hablar más, voy a decir solo una cosa, que siempre me preguntan si es una autobiografía o algo así, que si es algo real, ¿no? Y especialmente los alumnos que siempre me preguntan, realmente tiene mucha cosa realista, ¿no? Lo que me pasó, como dijo el profesor Oid, como el exprimidor, ¿no? Yo trabajé durante años en cafetería o en hotel, ¿no? Realmente era mi trabajo este, ¿no? Con una máquina y todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo es una autobiografía camuflada, como digo, ficticia, ¿no? Yo añadí todas las historias que conozco y sé de muchos iraquíes ahí. Dos puntos muy importantes, también lo dijeron más de un crítico, que yo hablo quizá al revés de todos los escritores árabes, no sé si el profesor Walid me dice, siempre el símbolo es el padre, ¿no? En todos mis cuentos es la madre, algo al contrario, ¿no? Realmente no es intencionado, ¿no? Porque yo nací en una familia, gran familia, ¿no? Somos muchos, pero siempre estuve rodeado y ayudado por las mujeres de casa. Entonces es como un homenaje a ellas, ¿no? Siempre ellas están la más cerca a mi educación y a mi vida. Al mismo tiempo, todos esos cuentos, aunque tienen algo, mucha tristeza, mucha drama, mucho de lo que ocurrió en Irak y lo que ocurre para los iraquíes que estamos fuera y dentro, realmente la ironía es muy importante. Eso lo aprendí del maestro de todos, no solo de mi maestro, el de Cervantes. Realmente eso lo digo, y mi querido Ignacio lo sabe, que yo tengo una lectura anual al Don Quijote. Si no lo leo todo, por lo menos leo a capítulos, ¿no? Me presiona este señor con su novela, el Don Quijote, o con todas las novelas. Aprendí mucho la ironía, ¿no? Que tú puedes hablar de la tristeza de la gente, pero al mismo tiempo con un toque irónico, ¿no? Todo esto intenté hacerlo en estos cuentos, ¿no? O realmente todos mis libros, toda la narrativa que he escrito, que publiqué en árabe y en español. Y ojalá en el futuro tendremos traductores valientes como Ignacio, como Noemi, para traducir el resto de la obra, ¿no? Y disfrutamos de un acto y una editorial tan buena de publicar nuestros libros. Yo os doy las gracias, estoy enormemente agradecido, feliz porque estáis aquí conmigo, y cualquier cosa, comentario, pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que estoy aquí a hacer una pregunta a Abdulhadi antes de que intervenga el público.
estos plagios, este camuflaje de las personas, los personajes que aparecen en los cuentos, cambian sus nombres o no dicen los nombres reales o su nacionalidad, etcétera, etcétera. ¿Será una forma de protección, autoprotección, o qué es lo que hay detrás de esto? No, realmente lo que dijiste hace poco, ¿no? Es un juego literario, porque de todos modos todos los nombres que están aquí son reales, y lo sabe el profesor Walid, ¿no? El Jauhari, ¿cómo se llama? Mun'im Farhat. Yo menciono muchos nombres, Dakhel Hassan, todos son reales, ¿no? Reales y tienen influencia enorme en mi vida o en vida, yo creo que cada iraquí, ¿no? Pero al mismo tiempo invento sus historias, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de Agatha Christie, ya sabemos de Agatha Christie que vivió con su marido en Irak durante mucho tiempo, ¿no? No es en mi tiempo, ni en tiempo de cuál, ¿no? Entonces, es algo, por eso digo que camuflaje es realmente, no es para proteger a los mismos personajes o personas o a mí mismo, sino dar un juego literario, ¿no? Porque ¿para qué sirve contar la realidad como está, ¿no? Hay que buscar siempre ficción, siempre hay que poner algo encima de la historia real, ¿no? Porque de todos modos somos hacedores de cuentos, de historias, ¿no? El libro, porque no es un libro de historia, no es un libro histórico, no es un libro de ficción. Yo intenté con esto y espero que he triunfado, no sé si eso o no. Pues no sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere intervenir. ¿No? Pues yo creo que... Sí. Ah, sí, perdón. Lo primero, agradecer a la editorial que publique un libro de cuentos y de un autor iraquí, que bien, felicidades. Muchas gracias. Abdul, me encanta, deseando leerlo, y me ha encantado la intervención del profesor Walid, muy interesante. Tenía una duda, sí. Claro, no me he leído los cuentos, ya estoy deseando atacar, pero te quería preguntar, ¿te ha pasado alguna vez escribir un cuento y que pase el tiempo y digas, aquí se me ha quedado algo que me apetece retomar este cuento, que te hayas quedado enganchado a alguno de los cuentos en particular o a algún personaje y que sientas que quieres escribir más sobre él? Sí, por supuesto. Cualquiera de nosotros, entre comillas, los escritores, siempre cuando escribimos algo, o digamos cuento, o novela, o lo que sea, un texto en general, siempre queremos mejorar, pero ya que está publicado, pues ya salió de tu mano. Hay una cosa muy importante en eso. Este libro, País Portátil, realmente es una novela. A ver, vais a decir cómo, ¿no? Realmente, si lees los cuentos y unir todos los personajes, esto saldrá una novela, porque es el mismo personaje, desde el primer cuento hasta el último. Empieza con cuento lo que tengo y termina diciendo cuento y cuento lo mismo que cuando empecé y porque no tengo nada más que contar, ¿no? Realmente está contando las historias, episodios que han pasado en toda la historia, ¿no? Muchos me dijeron de que podía ser novelas si realmente añadimos más líneas, ¿no? Pero la idea es como porque son trozos de cuentos que me pasaron, ¿no? Además que escritos durante mucho tiempo diferente. Unirlo me da la libertad y al mismo tiempo satisfacción de que pude con este trozo, con el otro trozo, contar o construir la historia completa. Pero de todos modos, cualquier escritor, yo creo que si tiene en su mano repetir, escribir el mismo texto, seguramente que va a hacer mejor, seguro. A mí me maravilla, es muy difícil que un escritor domine casi todos los géneros, y es una cosa que te sucede a ti, pasas de la poesía al cuento a la novela. Es verdad, de todos los géneros, igual que la literatura infantil, de la que casi nunca hablamos, de todos los géneros literarios, el más complicado, el más difícil, al que uno le cuesta es el cuento, porque es una novela en menos palabras, en menos cuartillas.
y tú vas de uno al otro. Yo siempre me pregunto, me hago la pregunta, ¿cómo este escritor pudo escribir esto? ¿Cómo se puede enfrentar a la página en blanco y escribir esta gran novela, este gran cuento o este gran poema? O sea, un poema es una obra en su totalidad que también es súper complicado. De todos los géneros, el más fácil es la novela. La poesía y el cuento es... Y te felicito, hermano. Un abrazo. Muchísimas gracias, querido Rafael, un gran poeta narrador de Cuba. Dominar, pues yo no digo dominar, yo escribo. Dominar todos los géneros, yo no domino todos los géneros, pero intento escribir los textos dentro de su género, ¿no? Porque ya sabes perfectamente, porque tú escribes poesía y narración también al mismo tiempo, ¿no? Novelas. Depende del tema, depende de las circunstancias, ¿no? Donde te sale un texto poético, un texto de narrativa, ¿no? Y si es tienes más fuerza, más tema, pues lo sacas en una novela, ¿no? Yo creo que muchas veces las circunstancias y el tema obliga, entre comillas, al escritor de escribir en este género como en el otro, creo, no sé. Muy bien, aquí ya. Bueno, puedes decírmelo en árabe, aquí, mira. Yo te quería preguntar que ¿cuál es tu cuento favorito ¿Del libro? Pues, tienes que preguntar al profesor Walid, no, así. No. Realmente sí, puede ser de que si lees el primer cuento, te das cuenta de que se van el resto de los cuentos, ¿no? Se va el cuento, ¿no? Es un escritor metido en su mundo que quiere narrar en un texto, en este caso novela, todo lo que le ocurrió, pero la vida le pone barreras para no saltarla, ¿no? Entonces intenta. Por eso digo que estos cuentos son intentos de mejorar un texto que el otro, ¿vale? Cuando empiezo con este texto, el segundo intenta superar al primero, etcétera, ¿no? Puedes empezar con el primero, si quieres. ¿Y hay alguno que te ha costado especialmente escribir? Sí, ese intento. Sí, realmente Walid, el que lo dijo el profesor Walid y lo digo, ¿no? Porque, primero, emocional, porque me recuerda mucho a muchos días de mi madre y de mis hermanas, ¿no? No sé si seguramente que gran parte de vosotros lo sabéis, de que hay bueno, no sé si es una cosa, algo sobre Irak, que tenemos ahí muchas cosas dentro de la creencia religiosa, ¿no? Y especialmente las mujeres se meten con toda la profundidad dentro de eso, ¿no? Como por ejemplo lo que tenemos Ashura de Hussein y de todo, ¿no? Entonces, este cuento realmente está contando de una hermana que está ligada a estas líneas, ¿no? Con ayuda de la madre, ¿no? Y yo soy el niño que acompaña. Entonces, el lenguaje en árabe es muy complicado. Este cuento me costó bastante para cómo hacer este homenaje a mis hermanas, mi madre, ¿no? Dentro del contexto, digamos, religioso de lo que ocurre en estos días, ¿no? En la traducción, no sé, aquí tenemos el profesor Ignacio, no sé si le costó traducirlo o no, pero el mío en árabe sí, me costó bastante. Muy bien, Abdo. Bueno, yo como árabe, aunque ahora ya no sé si soy árabe o lo que soy, pero tengo que preguntarte a ti, como he preguntado a muchos escritores árabes que viven en Europa o en el extranjero, fuera de sus países, si sus obras realmente, vuestras obras, están haciendo algo, están influyendo algo para el mundo árabe, en el sentido de que nosotros vivimos en cierta libertad, en cierta democracia, y nuestro mundo, desgraciadamente, el mundo árabe, sabemos cómo está. Entonces, hay indicios de que estáis pudiendo influir de una manera u otra en ese mundo.
Influir en el sentido de cambio social, sociopolítico, yo creo que... Cultural, por lo menos. Muy complicado. Cultural sí puede ser, cultural Sí. puede ser, sí. Yo te digo de experiencia de la literatura iraquí, por ejemplo, ¿no? Gran parte de la generación de los escritores iraquíes que estamos fuera, que hemos escrito, yo creo, no hablo de mi caso, sino hablo de una generación de escritores enorme, enorme. Y no hablamos de 6 millones de iraquíes fuera de Irak, ¿no? Prácticamente. Y si dentro de estos millones, si hablamos de, bueno, de 1000 escritores, hay más, por cierto, hay más. Poetas, artistas, todo estamos fuera. Esta revolución que han hecho, que han causado en el occidente, ¿no? En sus escritos, en sus libros, en sus movimientos literarios, yo creo que ha influido bastante y ha llegado ahí, a Irak, sin olvidar de que también el país tiene su producción interna, ¿no? Quiero decir, ¿no? E influye culturalmente, sí, influye culturalmente. De hecho, si muchas veces me preguntan sobre la situación sociopolítico iraquí en Irak, ¿no? Cómo es malísimo, como ha dicho el profesor Walid, y lo sabemos de las circunstancias de guerras, embargo, invasión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si fijamos en el sentido cultural, vemos que es un auge enorme, en el cine, en la pintura, en el teatro, en la escritura, ¿no? Ha surgido muchos escritores iraquíes dentro y fuera de Irak, y todo esto influye mucho, influye y cambia mucho, ¿no? Están pudiendo, por ejemplo, saltar a ciertas tradiciones, ciertas normas que tenemos en ese mundo, influenciados por estos escritores. Yo creo que sí, pero solo doy un ejemplo. Exactamente. Recordamos hace el año 2019, ¿no? La revolución de octubre de Irak, ¿no? Tishrin. Duró un año completo, ¿no? Luego, por algunas circunstancias entre los políticos, se han metido y se estropeó toda esta revolución, pero duró un año. Un año estaba liderado por autores, literatos, por supuesto. Artistas, novelistas, todo. Hablo de los líderes del movimiento, ¿no? Entonces, lo que significa que tienen palabra en la calle, ¿no? Han podido influir en eso, ¿no? Pero luego, claro, como siempre la política tiene sus manipulaciones, sus milagros, y luego ponen todo en el saco y echan a mucha gente. De hecho, durante este año, si no me equivoco, murieron 6 de los mejores escritores iraquíes dentro de Irak, ¿no? Por arma del gobierno, de las milicias o de los partidos políticos o religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que influyen en Internet, redes sociales, en la calle, ¿no? Y digo que esto no lo digo yo, sino liderando la calle en Irak durante todo este tiempo. Lo que significa que sí hay. Ahora sí te voy a hacer una pregunta. Sí. La diáspora iraquí, o sea, los escritores que están en la diáspora, ya sea como un exilio político o económico o lo que sea, ¿pueden publicar dentro de Irak? Hoy. En el tiempo de Saddam, de la dictadura, era imposible. Bueno, desde los 30 años. Pero hoy en día sí. De hecho, todos nosotros que estamos en el exilio, ¿no? Estamos fuera de Irak, antes publicábamos en todos los países árabes, menos en Irak, porque no podíamos. Hoy en día hemos vuelto todos a publicar en Irak. Yo, todos mis últimos 3 libros los publiqué en Basura, en Irak, en el sur de Irak, ¿no? He vuelto a las editoriales iraquíes que ahora publican, y con toda libertad, por cierto. Este quizá tiene 2 puntos, no sé si el doctor Walid está conmigo o no. Quizá porque los políticos no dan importancia a la cultura, no saben que eso que publican lo que sea, o realmente por la libertad que han puesto los escritores y la sociedad iraquí, ¿no? De que vamos a hablar de esto. No significa esto que no han perdido muchos escritores su vida por un libro. Eso sí, los 6 que he mencionado, gran parte de ellos porque han escrito novelas, ¿no? En contra de las milicias, en contra de algún movimiento político de Irak hoy, del
Irak actual, ¿no? Y han perdido su vida, ¿no? Pero hay margen de libertad, ahí hemos vuelto todos a publicar en Irak. A ver, por allí en el fondo había una jovencita que quería preguntar. ¿Alguna vez has tenido bloqueo del escritor? ¿Cómo no he oído? ¿Alguna vez has tenido bloqueo del escritor? Oh. Pues mucho, especialmente cuando viene Alusha a mi lado y no me deja escribir, cuando viene Maya Farkusha a mi lado, claro. No, sí, porque muchas veces, algunas veces por el tema que no me sale, ¿no? Y muchas veces por el tiempo, porque no tengo tanto tiempo para escribir, ¿no? Pero sí, el bloqueo siempre está. Yo creo que todos los escritores o intentan escribir ya saben que en algunos días, en algunos momentos no podemos escribir, ¿no? Entonces, la faceta para eso es la lectura, leer. Yo leo mucho, ya sabes, ¿no? ¿No? Y la lectura es magnífica, hay que leer siempre. Si no puedes escribir, pues leer. Muy bien. A ver, por aquí. Hola, bueno, primeramente encantada de estar aquí, estoy disfrutando todo lo que he escuchado y bueno, como fotógrafa y artista de la plástica, ya yo estoy como yendo un poco más allá. Me llama mucho la atención los colores de la portada, porque estos colores marrón que nos apegan mucho a lo que es la tierra, nos da un poco de seguridad, de calor. Nos hace una personalidad de lo nuestro, ¿no? Adquirimos eso que nos pertenece. Y entonces voy ya como adentrándome en el libro, que por supuesto no lo he leído, pero según lo que escuché del profesor, pues aquí me imagino este contraste de los coloridos de Madrid, de todas sus 4 estaciones, las ocurrencias de estos personajes en este ir y venir. De los toros, de todo lo que conlleva una gran ciudad. Y bueno, pues nada, es un comentario desde el punto de vista artístico también, pero que me impacta mucho el contraste, que está muy bien logrado, este apego, esta seguridad, que es un color muy robusto también, con esta parte de lo rico de los cuentos, que está todo la parte triste, con me imagino los azules estos, los grises, y también pues las partes jocosas, donde está el chiste, o las bromas, o las cosas que bueno, le sucede a cualquiera, pero que construye este personaje. Así que felicidades por los colores que transmite también. Gracias. Aclaro 2 cosas. Primero, todo el homenaje tiene que ser a la editorial que ellos han hecho. Segunda cosa, fotografía es de un gran fotógrafo iraquí que vive en Alemania. Ha ganado casi no sé cuántos premios hasta ahora internacionales. Se llama Hassan Gizani, ¿no? Es amigo mío también. Y es la realidad de una calle en Irak, se llama Shara al-Mutanabbi, Shaya del Mutanabbi, ¿no? Es la calle de los libros. Mi querido, olvidé presentarlo cuando hizo el primer comentario, mi querido Marco, es escritor, dramaturgo, actor, ¿no? Fijáis en su cara, recordáis muchas series españolas que ha participado, ¿no? Y ha estado en Irak, y presentando obras teatrales magníficas. Si tienes tiempo para algo. Entonces, y ha pasado en esta calle de los libros, se llama Shara al-Mutanabbi, y ese es un iraquí que está leyendo, ¿no? En esta calle realmente, y el profesor Walidia lo sabe también, por lo menos de la memoria, de los recuerdos, ¿no? Porque no hay momento, donde puedes encontrar cualquier libro perdido por ahí, digamos una calle de segunda mano, de los libros de segunda mano, pero al mismo tiempo hay una cosa especial en esta calle, que todas las tiendas pueden dejarla fácilmente sus dueños, ¿no? Porque creen en la gente que pasa por ahí, que son lectores, que leen, no van a robar ningún libro.
entonces compran y dejan el dinero y se van, ¿no? Entonces es una calle de toda confianza, al mismo tiempo es una calle donde lo visitan todos los turistas y no turistas, ¿no? Y el día del viernes es un día espléndido para esta calle. Entonces, esta es una foto, ¿no? Escogida de muchas fotos del fotógrafo iraquí, de la calle de Al-Mutanabbi, ¿no? Y donde hay un lector iraquí o un dueño de libros, porque vuelvo a decir de que también es intencionada esta foto, ¿no? Porque estoy hablando de libros y cuentos, ¿no? Contar historias dentro de eso, ¿no? Hay muchos personajes, hay muchos autores, hay muchas citas, como ha dicho el profesor Walid, entonces todo viene del por qué hemos elegido este foto. Si me permites, perdón, Forjade, esta calle, Al-Mutanabbi, es una calle emblemática, su relación con la cultura, con los libros. Claro, yo cuando estudié en la Universidad de Bagdad, prácticamente todos los libros que necesitaba los compraba ahí, en esta calle Al-Mutanabbi. No casual el nombre, el Mutanabbi, que es el gran poeta árabe a lo largo de la historia. Exacto. Yo me atrevería a decir, nunca, jamás ha salido un poeta tan importante en la historia árabe como el Mutanabbi. Es de una ciudad, Kufa, como sabe mi amigo Abdul Hadi. Era un aventurero, también revolucionario. Ya de joven dirigió una revolución contra los abasíes, fue condenado, perseguido, se escapó a Siria, estuvo en Alepo, después tuvo unos enfrentamientos con otros autores como Abu Firas al-Hamdani, porque en aquel momento el emir de Alepo era Saif al-Dawla al-Hamdani, uno de los más respetados por el Mutanabbi, pero ante él fue agredido por un escritor y tuvo que ir al final a Egipto en tiempos de Kafur el-Rashidi. Kafur el-Rashidi era un esclavo negro realmente que llegó a ser el rey de Egipto, y tiene un poema muy curioso porque vio el rey de Egipto, que era muy ambicioso, le tuvo miedo porque le prometió que iba a darle un cargo, pero cuando lo conoció, al ver que era tan ambicioso, le abandonó, le dejó abandonado y al final se escapa, vuelve a Irak dejando un poema curiosísimo, con una sátira de Egipto y de los egipcios y del físico del propio rey tremendo, hasta que los egipcios le odian, porque responde fatal a todo el mundo. Pero bueno, volvemos a la calle. Lamentablemente hace unos años, no me acuerdo exactamente cuántos años han pasado, unos desarmados pusieron una bomba ahí y mataron a mucha gente, pero afortunadamente parece ser que la calle ha vuelto poco a poco, 2010 me está diciendo Abdul Hadi, ha vuelto a tener su vida cultural y claro, a mí me interesaría mucho estar dando vueltas por esta calle que tantos recuerdos tenemos, creo que cada uno de nosotros en esta calle. Pues, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Sí? Muy bien. Javi, yo que conozco un poquito tu obra, no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero yo sí veo algunos puntos en común con otros autores, ¿no? Se ve que el universo está perfectamente conectado de alguna manera. Recuerdo cuando leí tu novela Memorias de un perro iraquí, a mí me recordó en cierta manera así otro libro de Paul Auster, ¿no? Por ese espíritu que tenéis. Bueno, yo por lo menos he notado ciertas cosas en común. Lo que quiero preguntarte es, para ti, ¿cuál es un referente imprescindible en la literatura en el que tú siempre vuelves, ¿no? O sea, o tienes idea o alguien que te inspira, que te gustaría seguir su estela, bien para ser diferente, claro, porque cada autor yo me imagino que quiere ser único y diferente, como es lógico, pero sí es verdad que siempre uno tiene una fuente donde siempre acude, ¿no? En momentos determinados, ¿no? ¿Qué autores son tus referentes?
Bueno, muchísimas gracias por mencionar uno de mis preferidos escritores, Paul Auster, ¿no? Especialmente en la trilogía de Nueva York, que eso para mí realmente es prescindible para cualquier lector que quiere leer, ¿no? Lo he dicho hace poco, Cervantes, realmente para mí Cervantes es contemporáneo, es moderno, no sé cómo calificarlo mal, ¿no? Es el gran escritor de todos los tiempos, ¿no? Y lo digo de todo el corazón, de toda la experiencia, ¿no? No es que estoy diciendo nombre por ahí, ¿no? Que yo vuelvo siempre a leer Cervantes, me enseña en cada capítulo que vuelvo a leer Don Quijote o las novelas ejemplares, o su vida misma, ¿no? Me enseña mucho, pero hay muchos. Si hablamos de la poesía, como menciona el profesor Walid Mutanabbi, es uno de los grandísimos. Para un árabe que no ha leído el Mutanabbi es una vergüenza para toda la vida, ¿no? Y hay muchos. La poesía árabe, por desgracia, también no está toda traducida al español, ¿no? Por eso no puedo decir todos los nombres, pero son magníficos. Lo que hemos hecho, la traducción que hemos publicado en Sial, que las Mu'allaqat, la poesía del Islam, ¿no? Es una de las casillas más importantes de todo, ¿no? Y luego escritores, bueno, desde los anónimos de las Mil y una Noches hasta hoy en día, pero yo vuelvo a decir de que si es contemporáneo del siglo XX o de hoy en día, ¿no? Vuelvo a decir, en toda su obra completa es Borges, para mí, ¿no? Sus artículos, su poesía, sus opiniones, sus cuentos, ¿no? No me canso de leerlo siempre, Borges. Y Borges es el maestro del cuento, ¿no? Maestro del cuento. Entonces vuelvo a leer todo. Hay muchos autores, pero quizá también mencionarlos, son nombres árabes, no están traducidos al español, entonces en vano. Pero sí extranjeros, o digo desde Cervantes hasta Borges. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Así, por ahí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Walid y Abdelhadi y ¿La qué? De Sial. Bueno, a mi pregunta, yo he leído todas tus obras. Mi pregunta, ¿cuál es la influencia del exilio en tus obras? ¿La influencia de? Del exilio. El exilio, sí. ¿Hay algo? Por supuesto, yo diría, el exilio está toda mi obra, toda, ¿no? La poesía, los cuentos y la novela. No olvídate que yo empecé a escribir, no escribir, sino publicar, y realmente escribir aquí en Madrid, ¿no? Yo tengo 2 o 3 cuentos en Irak, nada más, ¿no? Y casi no publiqué en Irak, ¿no? Publiqué algunas cosas, traducciones de Lorca y de algunas cosas por ahí, ¿no? Cosas periodísticas, pero cuentos. Y recuerdo que solo tenía un cuento publicado en Irak y no está incluido en ninguno de mis libros, ¿no? Entonces, todo lo que he escrito realmente en Madrid, ¿no? Entonces, si el exilio no influye en mis cuentos, pues significa que no he vivido nada, ¿no? Y hablo del exilio en su lado positivo y negativo, ¿no? El sufrimiento, la lejanía, ¿no? Recordar la guerra, la muerte, y al mismo tiempo las experiencias adquiridas en el país, en España, ¿no? Entonces toda esta mezcla me ha hecho realmente escritor, y tengo que confesarlo. Gracias. Tengo que añadir una cosa, pero en el árabe, sobre el Mutanabbi. Sí. La situación de Irak, el Mutanabbi tiene un verso muy bonito. Sí. Doctor Walid, a ver si va a traducirla. Así podemos traducir. بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. Sobre la situación, como han venido los corruptos, gracias a los yanquis, y han destruido el país totalmente. Quería añadir una cosa, perdón,
En relación con el exilio que pregunta nuestro amigo Gali. El exilio en árabe es, además de manfa, es ghurba, gharib. Creo que puede interesarle a los alumnos fundamentalmente que están por aquí. Ghurba, gharib viene del gharb, de occidente, es decir, ir hacia occidente, estar en el occidente, ¿verdad? De ahí viene gharib, extraño, ajeno, por ejemplo. Y es un constante en muchos autores, ya no solamente en Abdul Hadi, sino en realidad creo que conocemos todos los que leemos literatura árabe y sobre todo aquellos que han vivido en Occidente. Se acordará Abdul Hadi de Abdul Wahab al-Bayati. Bayati vivió aquí durante 10 años en España, en Madrid, y uno de los temas esenciales que tenía Abdul Wahab al-Bayati era el tema del ghurba, del exilio, del manfa. Es muy interesante, sin duda. Pero yo creo que también es importante esta parte positiva que estás diciendo, Abdul Hadi, es la propia lengua que estamos hablando, la lengua española. Es una ganancia. Hemos ganado, hemos perdido muchísimas cosas cuando hemos tenido que salir de nuestros países, que hemos sido arrancados de nuestras raíces, cuando hemos tenido que salir obligados, ¿no? Pero a la vez adquieres, ganas una lengua como la lengua española, de la cual un escritor como Abdul Hadi, por ejemplo, escribe en las dos lenguas, en español y en árabe, cosa que hacemos otros muchos también, ¿no? Me acuerdo de un escritor argelino, Katib Yassin, un gran escritor argelino. Lógicamente es muy crítico con el colonialismo francés, que ataca y atacaba, pero decía que el único botín que hemos ganado, que hemos conseguido es la lengua francesa. Lo considero como botín, fijaos. Es decir, es una gran ganancia para los escritores, los autores, las personas, porque la verdad es que me acuerdo también de Hassan II, a pesar de sus circunstancias, sus críticas que podíamos hacerle, ¿no? El rey, ex-rey de Marruecos, decía, y yo creo que tiene mucha razón, decía que alguien que hable una única lengua es analfabeto. Para ser, digamos, medianamente conocedor y culto, tienes que al menos conocer 2 idiomas. Y yo creo que deberíamos estar bastante de acuerdo con este criterio que tenía Hassan II. Muy bien, muy bien. El verso del Mutanabbi. Tenemos un traductor ahí, a ver si se anima. No, el traductor bueno es él. A ver, doctor Maina, a ver cómo lo traduces. Bueno, lo buscamos en el libro otro día y te lo mando. Vale. No, es sencillo. Masa'ib qawm inda qawm fawaid. Las desgracias de unos vienen a beneficio de otros. Yo recuerdo no sé si lo recuerdo bien, un verso de Mutanabbi traducido al español que dice, creo que comienza así: ay, amigo mío, si este tiempo pudiera llevarnos hasta donde no puede llegar él mismo. No me acuerdo de la traducción siempre. Bueno, Mutanabbi, sinceramente, cada uno de esos versos es una sentencia, es una sabiduría, es decir, pocos autores puedes encontrar, pocos poetas, con una carga tan sabia como es el caso de Mutanabbi. Podría ser casi el único a lo largo de la historia con este carácter, digamos, de concentración de sabiduría en sus palabras y sus versos. Hay algunas traducciones del gran García Gómez, en los 50 del siglo pasado, ¿no? Algunas de Mutanabbi, yo creo que las primeras traducciones al español. He visto también algunas en Argentina, pero tenemos también últimamente, yo creo que en el año 2006 o 2007, publicaron 100 poemas de Mutanabbi en Oriente y Mediterráneo. No sé, la traductora. Sí, fueron... sí.
creo que Milagros Smith con la poetisa Clara Janés. Correcto. Exacto. Es una buena traducción. Realmente no es fácil traducir el Mutanabbi. Aquí tenemos a la profesora Teresa aquí con nosotros, una gran traductora de los clásicos, y bueno, es muy complicado. El profesor Martínez Montalvez, que en paz descanse, también publicó con otros arabistas en la revista Litoral, que es de Málaga, 2 tomos, uno sobre la poesía árabe clásica, incluido el Mutanabbi, pero claro, ahí hay un par de poemas, porque no podía ser de otra manera, y luego otro número de la revista sobre poesía árabe moderna y contemporánea. Sí, cierto. Del Mutanabbi, un verso de Matop, Fatih el-Asadi, Fatih bin Jahl el-Asadi. como decimos, هجا أمه أو جدته فراقين هزموه. نعم. فالقادم ما تذكر بهذا البيت، الليل والبيداء تعرفني، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. Soy hombre de espada y hombre de letra, de pluma, decía él. يقتل بالضرب بالكوت بالعراق. نعم قريب من الكوت. صحيح. عظيم. Sí, por favor. Sí, para que no digan que no estaba atento, el verso que acaba de decir el compañero me sonaba. Sí. Entonces, como no lo he memorizado porque lo vemos mucho en clases de literatura, y dice así en árabe: Uridu min zamani la yuballighani ma laysa yablughu min nafsi Zaman. Quiero de mi tiempo algo que ni siquiera el propio tiempo puede conseguir para sí mismo. Correcto. Encima de mí. Sí, es un filósofo alucinante, ¿no? De gran poeta de todos los tiempos. Que ese poema yo creo que sí que casi todo el mundo se sabe una parte, que es hay una parte en ese mismo poema que dice: soplan los vientos hacia donde las naves no desean. Como es en árabe. Eso es muy árabe. Sí. وليس كل ما يتمناه المرء يدركه تسري الرياح. Eso. هناك من يقول السفن وهناك من يقول السفن. Eso también es como... Hay pocos poemas realmente, o sea, pocos poetas de verdad con lo que decía usted, de la fuerza de Mutanabbi. Hay muchos poetas muy importantes en la poesía clásica árabe, pero claro, no alcanzan la figura de... Porque tenemos Abul Ala al-Ma'arri, también está traducido en la lengua española, es un gran poeta, filósofo, pero también hay otros, no tanto como el Ma'arri o el Mutanabbi, son los más 2 grandes poetas de la época clásica. Bashar Nubur. Bashar era un tremendo poeta, era un ciego. Además, yo quería en algún momento que algún alumno mío hiciera una tesis doctoral, si lo digo a los profesores que están aquí todavía en activo, que hiciera una tesis doctoral sobre los poetas ciegos en la literatura árabe. Son muchos y muy interesante sería además ver un poco la influencia de la ceguera en su obra, porque por ejemplo Bashar Nubur tiene directamente dice: Ya qawm, udni li ba'd al-hayy ashiqatun, wal udnu ta'shaqu qabla al-'ayn ahyana. Mi oído está enamorado de cierto lugar del barrio y a veces el oído se enamora antes del ojo. Y hay muchísimas anécdotas que se le atribuyen a Bashar, tiene que ver con la ceguera. Con tu traducción del ciego de Tudela, ¿no? El ciego de Tudela, hay muchos ciegos, propio Abul Ala al-Ma'arri. Hay algunas anécdotas, por ejemplo, dice que un día él frecuentaba las cortes del califa al-Mahdi, el califa Abbasi. Dice que viene un dignatario y ve el ciego Bashar sentado ahí. Le digo: ¿cuál es tu oficio? Le pregunta. Digo yo: agujereo perlas. Claro, se estaba burlando del otro. Entonces el otro fue a quejarse al califa. Dijo: ¿quién es este ciego aquí? Me dice que agujerea perlas. Entonces el Mahdi le reprocha al poeta: ¿cómo contestas de esta forma? Este tiene
juicio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué oficio puedo tener? Ve a un ciego y le pregunta por el oficio. Entonces, por esta razón le he contestado así. Entonces, hay muchas anécdotas muy simpáticas que se le atribuyen a él y a otros muchos poetas ciegos, como es el ciego de Tudela, el único poeta de Tudela, porque poetas hay muchos en Granada, en Sevilla, etc., pero en Tudela el único que se conoce como ciego de Tudela. Y también es un gran poeta, sobre todo en el moshahat, las moshafas, especialista en esto. Pero bueno, animo a los profesores aquí a buscar algún alumno que haga una tesis doctoral sobre los ciegos, los poetas ciegos en la literatura árabe, que vais a encontrar muchos. Aquí tenemos muchos alumnos, aquí, a ver, desde ahora. Muy bien, pues... perdón, tengo una pregunta. Una pregunta, una última pregunta. Una cosa, ¿aprendiste español dónde? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿En los dos sitios? ¿O tú ya tenías contacto con...? Yo estudié español en Bagdad, pero no sabía decir ni una frase. Es como te digo, ¿no? Sabías leer, escribir, entender todo, pero aprendí aquí. Llegué al finales del año 1993. En un año 94 ya empecé a saltar la lengua y aprenderlo bien. Estudiar, ¿no? Como lo hacéis vosotros ahora. Gracias. Pues entonces vamos a dar el acto por finalizado y los que estén interesados en adquirir el libro, el autor estará encantado de firmarlo. Así que muchas gracias.